Ahora vamos a ver las opciones de texto dentro de Photoshop. Para poder habilitar las opciones de texto tienen que abrir en la barra de herramientas la opción de texto, el atajo en el teclado es la letra T, y bueno, tenemos estas 4 opciones, ahorita las explico. Voy a empezar con la normal, que es texto horizontal. Entonces hay 2 formas de empezar a crear texto. Uno va a ser dando clic nada más y arrancarse a escribir. Y la otra va a ser creando una caja de texto. Es muy similar a cómo funciona el texto en Illustrator. Crean su caja de texto y ya aquí escriben. Y pues el texto va a respetar el límite de la caja de texto, que en cualquier momento ustedes pueden ir modificando, ¿no? Nada más se colocan en la esquina de la caja de texto y pueden ir moviéndole pues estas opciones. Cosas que tienen que saber respecto al texto. Recuerden que acá arriba tenemos esta barra que nos va a ir cambiando y tenemos también acá los paneles pues de texto, ¿no? De los caracteres y del párrafo. Si no los encontraron acá, se van al menú ventana y ahí los van a encontrar. Cosas que ustedes pueden cambiar cuando están trabajando con un texto. Pueden cambiar, por ejemplo, en el párrafo. Pueden cambiar si quieren que esté justificado de un lado, al centro, del otro lado, o si quieren que esté justificado de ambos lados. Y fíjense en mi último renglón, cuando ustedes justifican ambos lados les da las opciones de que el último renglón esté justificado a un lado, en medio al otro lado o justificado de ambos lados. Ahora sí que ustedes tienen que ver qué les conviene. Al igual que en Illustrator, ustedes tienen también que decidir si quieren que de manera automática les separe el texto. Cuando ustedes le piden que separe en automático el texto, no va a respetar la separación silábica. Así que yo les recomendaría que no lo tuvieran activado. Y lo único que tienen que hacer es desactivar la palomita de acá, para que no les haga guiones. Si tú quieres un guión, lo que yo les recomendaría es que ustedes hicieran el guión. Entonces ya pueden decidir aquí, guión y espacio. ¿No? Y ya les podría mandar pues para abajo la siguiente palabra. Otra opción que ustedes pueden modificar desde el panel del texto va a ser pues el tipo de letra. Tienen acá todas estas opciones. Y acá al lado tenemos las opciones para, por ejemplo, si quieren que el texto sea condensado, que sea bold condensado, que sea semi-bold, etcétera y demás. Estas opciones de acá van a depender del tipo de letra que ustedes escojan. No todas tienen tantas opciones. Le voy a dejar ahorita en regular. Tenemos también el tamaño del texto. Ustedes pueden escoger el que quieran. Tenemos también el interlineado. Es muy similar a todo lo que vimos en Illustrator. También tenemos acá las cuestiones del tracking para decidir qué tan separado o qué tan junto quieren que sea su texto. Lo voy a dejar ahorita en 0. Tenemos también la proporción que quieren respecto a lo alto y a lo ancho y el color. Ahorita lo voy a dejar así. Ahora, acá abajo tenemos todas estas opciones que las voy a ir explicando. Por ejemplo, voy a escoger esta primera tanda de letras. La primera opción es falso bold. Esto lo que va a hacer es que va a generar como un contorno para que tu letra se vea más gruesa. Esto les va a funcionar cuando ustedes escojan una tipografía que no cuenta con la opción de bold. Lo mismo la segunda opción. Tenemos el falso itálica. Entonces, cuando ustedes escojan una tipografía que solo tenga, por ejemplo, regular, con esto ustedes podrían pues fingir un bold o una itálica, que no es lo ideal. Lo mejor sería que escogieran una tipografía que ya por diseño tuviera el bold o el itálica. También tenemos para hacerlo todo en mayúsculas. Tenemos para hacerlo en versalitas, que las versalitas va a ser una mayúscula del tamaño de una minúscula, ¿no? Por llamarlo de algún modo. Tenemos también para hacerlas superíndice, para hacerlas subíndice, para subrayarlas y para tacharlas. Son las opciones que nos da Photoshop. Ahora quiero que se fijen en el borde de la letra. La opción de acá, que dice Sharp, ustedes pueden decidir cómo quieren que sea el suavizado respecto al borde. Recuerden que estos son píxeles. Vamos a hacer un poquito más grande este texto. Ustedes pueden decidir cómo quieren que sea el borde. Por ejemplo, si le dejo en ninguno, va a ser únicamente
sí o no. No va a haber ningún tipo de suavizado. Vean, el borde pixeleado. Otra opción va a ser si quieren que sea sharp. Fíjense cómo me hace un pequeño difuminado en mi borde de letras. Tenemos crisp. Ahora sí que tienen que ver cuál es el que les conviene. Son diferentes formas de, pues de contemplar el borde. Y ya, realmente es lo que tienen que saber de esta, pues del panel. Es muy similar a Illustrator. Ahora, tenemos también la opción de escribir en vertical. Igual con vertical pueden hacer cajas de texto. Y algo interesante de las opciones del texto es que pueden hacer máscara de texto. Y voy a escribir, por ejemplo, mientras ustedes están seleccionando esto, ustedes pueden editar lo que sea de esto. Pueden editar que sea, pueden editar el tamaño, pueden editar el tipo de letra. Ya que hayan decidido cómo quieren que esté su texto, en cuanto cambien de herramienta, se va a convertir en una máscara, en una selección, y ya no tienen forma de modificarla. Entonces ya no es un texto editable. Pero lo que nos va a permitir esto va a ser, por ejemplo, tengo aquí yo esta imagen, voy a acomodar mi máscara de texto en donde me parezca conveniente. Quiero que esté aquí. Y ya con esto ustedes podrían hacer una máscara. Ahí está. Este texto ya no es editable. Ya se quedó como una máscara y aquí está. Lo que podrían hacer, si así lo desearan, podrían seleccionar la máscara y, por ejemplo, pintar de blanco, pues lo que sea, ¿no? Esto es lo único que ustedes podrían editar, pero realmente ya no pueden modificar el texto, el tamaño, el tipo de letra, lo que sea. Entonces, tendrían ustedes que decidir de qué forma van a querer el texto antes de cambiar de herramienta. Así, en cuanto cambien de herramienta, ya así se va a quedar. Y ya realmente, pues es una herramienta muy sencilla, la del texto, muy, muy práctica, y va a ser cosa de probar qué opciones les da el texto. Otra cosa que ustedes podrían hacer, vamos a hacerlo ahora con este. Me voy a ir a el menú de texto, Type, y le voy a pedir Warp Text. Nos va a salir esta ventana y ustedes van a poder decidir, por ejemplo, arco. Y tienen que moverle los parámetros de acá, si quieren que esté, ahorita esté en más 50, o le podemos poner que esté en menos 50. Pueden cambiarle todos estos de acá. Por ejemplo, vamos a ponerle el de onda. Y pueden modificarle pues todo lo que sea. Tendrían que irle picando los botones a esta opción de acá. Tienen la opción de vertical y horizontal. Y tendrían que pues ir viendo qué deformación les conviene para que su texto quede más interesante. Cuando ustedes apliquen esta opción del Warp Text, cambie el iconito de acá, nada más para que les indique que su texto tiene este efecto. Y esto es editable todavía. Si yo quisiera seguir escribiendo acá, podría hacerlo. Y si en algún momento quisieran quitarle esta opción del texto o modificarla, se vuelven a ir al menú de texto y en donde dice nuevamente Warp Text, acá le piden que sea ninguno. O le modifican al que ustedes quieran. Y listo. Les digo, es una herramienta bastante sencilla con la que pues, nada más hay que hacer pruebas hasta pues, encontrar la combinación correcta que funcione para cada trabajo en específico.